Días jóvenes, en esta mañana abordaremos el tema el derecho arcaico. El objetivo de estudiar este tema es que el educando conozca cómo se desarrolla este derecho arcaico en época romana, aplicando este conocimiento a nuestra realidad nicaragüense. Entonces entraremos a ver el concepto de derecho, el ius y el fas. Una vez que hemos estudiado las etapas históricas por las que transitó el pueblo romano, así como las fuentes que dieron origen a su derecho, en los diversos periodos nos referimos ahora a los conceptos o términos jurídicos más usados por ese pueblo y a la calificación que de su derecho hicieron los propios romanos. Como una consecuencia lógica de la vida en sociedad, nace la necesidad de crear normas que regulen la convivencia, esto es, reglas de conducta que hagan posible la vida en común. En este sentido sumamente amplio se entiende por derecho ius al conjunto de reglas que rigen las relaciones de los hombres dentro de la sociedad. Durante los primeros siglos de la vida romana, el derecho y la religión estuvieron íntimamente unidos. Sin embargo, aún en esta primera etapa, los romanos dispusieron de términos distintos para designar las normas que consideraban de procedencia divina y aquellas que concebían como propiamente de origen humano. Así, para designar a las primeras utilizaban el término fas, mientras que para las segundas conservaban el de ius. De este modo, fas es el derecho sagrado, emanado de la divinidad, esto es lex divina, mientras que ius es la obra de los hombres, el derecho elaborado por el hombre, la ley humana. Con el correr del tiempo, esta distinción va desapareciendo y se utilizará la palabra ius para designar el derecho en general. Entonces hablaremos de la definición de ius. Poseemos una definición romana de derecho proporcionada por Celso, quien para él el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Ius et art as boni, et aquí. Según nos dice Ulpiano en el Digesto, el término ius se utiliza tanto para referirse al conjunto de normas que en un momento determinado regulaban la conducta de un pueblo, o sea, el derecho objetivo, como para aludir al facultamiento de conducta que la norma puede otorgar a un sujeto. Esto es el derecho subjetivo. En el primer caso, por ejemplo, ius romanum; en el segundo, ius utendi, que es el derecho o facultad que una persona tiene para usar la cosa. Iustitia. Del término ius podemos derivar el de justitia, es la que Ulpiano definió como la voluntad firme y constante de dar a cada quien lo suyo. Justitia et constant et perpetua voluntas, ius sum quic tribundi. Ambos términos, que etimológicamente tienen la misma raíz, están íntimamente ligados, ya que el ius tiende siempre a la realización de la justicia, justitia, y el objeto de la justicia es el propio derecho, el ius. Praexapta iuris. De la idea que entrañan los dos conceptos que estamos analizando, derivan los romanos lo que conocemos con el nombre de precepto jurídico, praexapta iuris, que es en forma muy general. Expresaban los deberes que el derecho objetivo impone siempre a los seres humanos. Estos preceptos jurídicos los reducen a tres: vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada quien lo suyo. Honesti vivere, alterum non laderi y sum quic triburi. Entonces eso lo dice Piano. Entraremos a ver la clasificación del derecho. Las instituciones de Justiniano nos dicen que el derecho puede ser clasificado o dividido en derecho público y derecho privado.
y que este, a su vez, consta de tres partes: de los preceptos del derecho natural, del derecho de gente y del derecho civil. El derecho público y el derecho privado. El derecho público, según afirma el mismo pasaje, trata del gobierno de los romanos, mientras que el privado se refiere a la utilidad de los particulares. El derecho público se refiere, por lo tanto, a la organización y funciones del Estado, a sus relaciones con los particulares y a las que puede mantener con otros estados. También forma parte del derecho público el ius sacrum, vinculado al culto y a los sacerdotes. El derecho privado se refiere únicamente a las relaciones entre los particulares, las que pueden ser de carácter familiar o patrimonial, y las normas de derecho público no pueden ser alteradas por pacto entre los particulares, en tanto que las de derecho privado sí pueden ser modificadas por la voluntad de estos. El derecho natural, derecho de gente y el derecho civil. El derecho natural es el conjunto de derechos provenientes de la voluntad divina en relación con la naturaleza del hombre. Son inmutables por su procedencia y absolutamente acordes con la idea de lo justo. Según Ulpiano, este derecho natural está integrado por todas las leyes que la naturaleza impone a los seres animados, por ejemplo, la unión de los sexos, la procreación, etc., pero diferenciando el instituto que mueve a los animales de los derechos y deberes que tiene el hombre por el hecho de estar dotado de conciencia y de razón. El derecho de gente es el conjunto de reglas aplicables a todos los pueblos sin distinción de nacionalidad. Aunque se asemeje a la idea del derecho natural, no hay que confundirlo, ya que nos encontramos con determinadas instituciones, como por ejemplo la de la esclavitud, plenamente rechazada por el derecho natural y que sin embargo es aceptada por el derecho de gente en todos los pueblos de la antigüedad. El derecho civil está integrado por todas aquellas reglas de derecho específicas de cada pueblo que imprimen características propias a cada legislación. Al hablar del ius civili, los jurisconsultos romanos se refieren a él como aquel que estaba reservado para los ciudadanos romanos y del cual no gozaban nunca los extranjeros, ius proprium, civium romanorum. En otras palabras, el ius civili es el derecho de las civitas, es decir, de la ciudad, tomando este término en el sentido de Estado. El derecho civil y el derecho honorario. En atención a la fuente de donde deriva el derecho, puede ser puede ser dividido en derecho civil y en derecho honorario o pretoriano. El primero deriva de la costumbre y además está integrado por todas las disposiciones emitidas por los comicios y el concilio de la plebe, por los senados consultos. La jurisprudencia y las decisiones del emperador, es decir, son fuentes de derecho civil. También la costumbre, la ley rogata, el plebiscito, el senado consulto, la jurisprudencia y las constituciones imperiales. El derecho honorario es aquel emitido por los magistrados jurisdicentes, básicamente por los pretores, en el ejercicio de sus funciones y plasmado en sus edictos. Al realizar esta labor creadora de derechos, los magistrados no actuaban de forma caprichosa, generalmente partían del propio derecho civil, extendiendo su aplicación y en otros casos recurrían a los preceptos del derecho de gente, siguiendo el principio de equidad, o sea, adaptando la ley general al caso concreto. Como ya hemos señalado, la distinción entre derecho civil y derecho honorario se hizo innecesaria en la época del emperador Adriano, como consecuencia de la fusión del derecho civil y del derecho honorario efectuada a través del edicto perpetuo por los mismos. Este dualismo dejó de existir en el derecho romano. Entraremos a ver el derecho escrito y el derecho no escrito. Finalmente, los romanos también clasifican su derecho en derecho escrito y no escrito, ius scriptum et ius non scriptum.
Será derecho escrito entonces aquel que tiene autor cierto y que ha sido promulgado por el órgano correspondiente, por ejemplo, la ley Hortensia, la constitución antoniana, el edicto de Salvia Juliano, etc. El derecho no escrito no conforma mediante el uso por la costumbre, no importa que en un momento dado quede plasmado en un documento, ya que la medida ha venido aplicándose de tal o cual forma, únicamente por tradición y con anterioridad al hecho de que merced a una disposición determinada quedase escrita en un documento. Eso es todo, jóvenes, en cuanto al periodo arcaico, ¿verdad? Vemos cómo en este periodo ya los romanos comienzan a hacer la clasificación del derecho, ¿verdad? Y hacer la distinción de lo que es el derecho civil, el derecho honorario, el derecho divino, el derecho natural, etc. Pasen muy buenos días.